Ja, Gott ist wunderbar gut. Dios es maravillosamente bueno. Me alegro hoy día de poder hacer el principio de la nueva serie de predicación. Son las 7 palabras que Jesús habló antes que murió en la cruz sobre Gólgata. Nosotros sabemos que después de su resurrección vivía todavía, pero ahora queremos mirar esas 7 palabras que Jesús nos entregó antes que murió. Esas 7 declaraciones, a muchos son conocidas, para otros son nuevas. Si tú escuchas muchas cosas nuevas durante esa serie de predicación, entonces profundízalo y investígalo y déjate regalar ricamente. Y hoy día vamos al tema del perdón, y el perdón es un tema muy central, sobre todo en los evangelios. Jesucristo nos trae el perdón, por Él tenemos el perdón, y Él es tan maravillosamente fiel. Él nos da un mensaje bueno, pero también hay desafíos en el Evangelio, y esos 3 puntos lo queremos profundizar y mirar cómo tratamos la culpa. Esos son los 3 aspectos. ¿Cómo trata el hombre la culpa? El segundo aspecto, cómo Dios quiere que tratamos la culpa. Y el tercer aspecto, queremos al tema, cómo trata Jesucristo con nuestra culpa. Esos son los 3 temas, 3 aspectos que queremos profundizar hoy día en la mañana, con el principio de esa nueva serie de predicaciones que el pastor Iván Olay va a seguir el próximo domingo. En el Evangelio de Juan 1:29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lleva el pecado, y por Jesucristo tenemos ese buen mensaje, esas buenas nuevas. Vamos a Lucas 23, 33 al 35, que dice: cuando llegaron al lugar llamando la Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores. Y en el versículo 34 decía Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y abajo de la cruz echaron suerte sobre sus vestidos, y la gente lo veían y se burlaban de Jesús. Dice: otros salvó. Si Él es el Cristo, el ungido, entonces que baje Él mismo de la cruz y se salve a sí mismo. Jesús vino para traernos el perdón, para perdonarnos, para reconciliarnos con el Padre. Y Él mismo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, seres humanos, sabemos todos que pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros pecamos y sabemos dentro de nosotros que no podemos cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Ninguno es tan justo que hace solamente lo bueno, dice Habacuc en 1:13. Nadie nace solamente lo bueno. Todos nosotros sabemos que hacemos, que fallamos y que pecamos, que tenemos culpa, y cómo tratamos nuestra culpabilidad es distinto. Así podemos ver distintas facetas, cómo tratamos nuestra culpa. Una variante es que tapamos la culpa, y queremos mirar una vez en el contexto bíblico cómo tapan la culpa, y traje un ejemplo del Antiguo Testamento. Son los 10 hijos de Jacob. ¿Por qué digo los 10 hijos de Jacob? Porque esos 10 hijos de Jacob tenían una aflicción y le costaba ser derecho, ser honesto. Y tenían 2 hermanos todavía, uno era José y el otro Benjamín. Y José significa él añade, y Benjamín significa el hijo de la
alegría de la suerte. Podemos ver eso en Génesis 37. Los 10 hijos estaban enojados y estaban envidiosos y odiaban a José porque Jacob, el padre, amaba más a José. Y cuando recibió todavía un vestido especial de colores, entonces estaba el hecho que Jacob ama más a José. Y eso les traía envidia y odio. Cuando José todavía tenía sus sueños, que todos los hermanos y hasta el padre se arrodillaban delante de José. Ahí ya llegó a lo peor de su odio, y Jacob mandó a José de buscar sus hermanos, y alguien lo buscó en el camino de encontrarlos, y cuando los 10 hermanos vieron a José, tomaron la decisión de eliminar a José. El número 10 es siempre para pruebas. Los 10 mandamientos, el diezmo, las 10 vírgenes, todas esas imágenes que tenemos donde está el número 10 es un número de una prueba. Y los hijos de Jacob tenían la naturaleza de Jacob adentro. La naturaleza de Jacob es que mienten, engañan. Y esos 10 hijos eran engañosos, engañadores. Y José era el acusador de sus hermanos. Siempre decía a su padre las maldades que hacían los hermanos. Así que ellos toman la decisión de matar a José. Déjanos matar a José y eliminarlo, y vamos a ver cómo se van a cumplir sus sueños. Estaban decididos de matarlo. Y la sangre que iban a derramar lo querían ocultar. Decían, si echamos a José en la fuente, va a morir, y después el vestido lo vamos a mandar al padre, a Jacob. Pero Rubén, el mayor, intervino. No matemos a José. Y Judá también se dio cuenta que no es bueno que si matamos a nuestro hermano, así que lo vendieron a José por 20 monedas. Nosotros no desechamos a José, que no esté más con nosotros, sino que se vaya de nosotros. Y así sacrificaron a un cabrito y echaron esa sangre al vestido de José y lo mandaron a Jacob, su padre. Y desde ese momento tenían que vivir esos 10 hermanos que ocultaron su culpa. Lucharon con eso. Tenían que vivir con eso, que no eran honestos, no era correcto. Tenían que vivir con eso, que su odio y su envidia tenían que taparlo. Tenían que vivir con eso, que se hacían uno con la mentira, porque con ese hecho mintieron y echaron el vestido con la sangre y lo enviaron a su papá Jacob, y dice, investiga si eso es el vestido de José. Y cuando Jacob vio el vestido, lloraba amargamente. Cuando tú ocultas la culpa y lo tapas la culpa, siempre tienes una mala conciencia. Tú te das cuenta que tienes una culpa. Tu conciencia está pesado por tu celo, por tu envidia. Y Jacob estaba destruido por dentro. Él lloraba amargamente, y los 10 hermanos, estaban alrededor del padre que lloraba y trataron de consolarlo, que eran tan falsos.
Y bien, como Jacob lloraba, y si tapamos y ocultamos la culpa, no obramos con el amor, porque el amor no busca lo malo para el próximo, sino lo bueno. Y engañaban a Jacob con su consuelo. La culpa que tapamos siempre tiene consecuencias. Ahí tenemos también una imagen por Jesús. Y los fariseos y los sacerdotes, sumos sacerdotes, también querían hacer lo mismo en tiempos atrás con Jesús. Y Caifás, el sumo sacerdote, profetizó que era mejor que uno muera por todos, sino todos por uno. Y así que querían matar a Jesús. Y estaban decididos de entregar a Jesús para que Él, en vez del pueblo, muera. En cambio del pueblo muera. Y Caifás profetizó una verdad que él no era consciente de eso. Y Jesús, cuando murió y resucitó, podía juntar a todos sus hijos de nuevo. Jesús fue esa cortina que tapaba la culpa de los judíos. Pero Jesús no vino solamente para tapar la culpa, sino para quitarla. Podemos verlo eso en Hebreo 8, capítulo 8 y 9. Pero Jesús fue dado en vez de ellos. Si ellos realmente habrían reconocido que Él es realmente el Mesías, no lo habrían entregado. Y de ese momento tenían esa cortina que no podían ver, una tapa que no podían ver. Nunca lo entregaron si habrían entendido que realmente el Mesías, el Salvador. Y a veces tenemos eso en nuestra vida, cuando tapamos la culpa, que no podemos ver, es como una cortina que no podemos ver, como unas tinieblas que nos esclaviza. ¿Y cuántas familias tienen esa cortina de no hablar, de quedar callado, de no hablar de su culpa, sino dice, cállate, no diga a nadie en lo que pasó? Y esa cortina del quedarse callado, también tenían esos 10 hijos de Jacob. Nosotros conocemos y lo vemos cuán malo es si ocultamos algo, si nos liberamos y podemos confesar la culpa. Y un pastor que ya está jubilado dijo, ¿sabes, Silas? Después de mi jubilación me di cuenta cuánta culpa añadí en mi servicio. Y fue honesto y abierto. ¿Cuántas veces mal usé mi puesto para hacer lo que yo quería? Entonces él tenía un espíritu que no podía ocultar más. En su servicio todavía no, pensaba que él tenía derecho, pero el Espíritu Santo lo movió para que vaya donde ese matrimonio, vaya donde esa persona que tú lo trataste sin amor, lo trataste duramente. Vaya y discúlpate. Y hoy día ese pastor todavía está en servicio, pero libre. Es otra calidad en su vida, en su servicio. Si tapamos la culpa, nos enfermamos interiormente, nos rompen. David lo dice en Salmo 32, que quería tapar su culpa. Y David, ungido con el Espíritu Santo, que le costaba ser honesto y confesar sus pecados,
¿Cuánto más nosotros? Nosotros somos desafiados de ser honestos delante de Dios y del prójimo. Esa es la primera cara como la gente trata la culpa. Otra faceta es de desplazar la culpa. Ay, eso no fui yo lo desplazo al otro. Yo no fui, fue la mujer. Y Eva dijo, no, yo no fui, fue la culebra. Esa táctica de desplazar la culpa lo conocemos. Pero también esos 10 hermanos que sean una imagen a esa lucha que tenemos con nuestra vieja naturaleza. Ellos también tenían esa táctica. Eso lo podemos leer en Génesis 37. No solamente estaban listos de matar a José, sino también tenían una estrategia para salir de esa culpa, para tapar esa culpa. Porque ellos decían, un animal salvaje atacó a José, nosotros no fuimos, fue el animal. Mira el vestido, tienen los rastros de un animal salvaje. Ellos sabían cómo preparar ese vestido para que se vea como un animal salvaje o como un león. Y así mandaron ese vestido a Jacob. Y mira, si no es eso el vestido de José. Entonces pusieron el pensamiento, si no habríais mandado a José el camino, no habría pasado. No podría ser que tú, Jacob, tienes la culpa de la muerte de José. Como engañadores, como eran falsos los hermanos contra su propio padre solamente para eliminar a José. Y la culpa que tapamos o desplazamos siempre tiene una consecuencia. Si lo desplazamos, se multiplica. La culpa que desplazamos trae otra culpa a otra persona. Así podemos leer en Génesis 42. De ese tiempo, Jacob le costaba de soltar a Benjamín. No quiero llevar a que Benjamín vaya a Egipto, si no le podría pasar algo. Y mucha gente tiene un problema de ser honesto, de soltar, porque ellos mismos fueron hechos culpables, fueron la víctima de una culpa. Entonces tú no puedes soltar. En Corintios dice que veamos la táctica del enemigo y no hacerlo igual, que nosotros no debemos desplazar la culpa y decir no. La propia culpa y la culpa de otros lo traemos delante del trono de Dios y lo confesamos, y lo llevamos a Él. No nos hacemos uno con el que miente y desplaza la culpa y acusa a otros. Eso es el enemigo. Eso es el que culpa a los hermanos, acusa a los hermanos. Dice en la Biblia que es el diablo es el padre de la mentira. Y si conscientemente lo desplazamos la culpa y manipulamos la culpa y nos hacemos justo y acusamos solamente al otro, entonces consciente o inconsciente nos hacemos uno con la obra de las tinieblas. Y eso lo hicieron los hermanos de Jacob. Los hijos de Jacob tenían esa naturaleza de Jacob en ellos que no era honesto. Y había culpa para otros. El que desplaza la culpa se quita de la propia culpa. El que desplaza la culpa al prójimo, él se quita de su propia responsabilidad. Matrimonios y familias se rompen porque desplazan la culpa. En la familia se echan a perder por desplazar la culpa, o en la misma una empresa también.
hay problemas porque se desplaza la culpa. Pero la culpa debe ser reconocido y confesados. Y él lo dijeron, ahora vamos a ver de qué va a pasar en la vida de ese soñador. Eso era lo mismo que hicieron con Jesús. Le quitaron su vestidura y echaron suerte sobre su vestido y se burlaban de Jesús. ¿Eres tú el Cristo, el justo? Entonces baja de la cruz, sálvate a ti mismo. Y eso mismo, lo que vemos también con los hermanos de José, los hijos de Jacob, y lo que vemos en Jesús, cómo desplazaron la culpa. Ellos dijeron, es mejor que muera uno que todo el pueblo, y desplazaron la culpa y sus hechos. El que se confía en su propia sabiduría va a la desperdición. Y el que da la culpa a Dios por la propia culpa, tú, Dios, tienes la culpa, también está mal. No deberíamos acusar a Dios y darle la culpa a Él, porque Él hizo todo por nosotros. Dios es el que nos llama a tomar nuestra propia responsabilidad y decir, yo vengo en mi aflicción hacia ti, pero no te acuso. Antes yo era futbolista activo, ya con 13 años podía ganar mi primer dinero con el fútbol y era capitán del equipo y tenía la suerte, el peso de tirar los penaltis y mi deseo siempre era meter todos los penales, pero de tiempo a tiempo no me resultó y fallé el penalti. Yo no tenía la culpa, era la pelota, el césped todo el tiempo. En el fútbol podemos ver ese ejemplo de traspasar la culpa. El entrenador tiene la culpa, el gerente tiene la culpa y el entrenador dice el equipo tiene la culpa que no hace lo que yo les digo. El desplazar de la culpa se puede observar mucho en el deporte. Eso lo que estamos ocupados cada día. Quizá te va a ti mismo así. De tiempo en tiempo, regularmente tú desplazas la culpa. Sea hoy día honesto, sí me doy cuenta, esa táctica como cristiano no quiero vivir más, sino quiero vivir como Dios me perdona y puedo vivir honestamente. Un tercer aspecto, celebrar la culpa. Uno puede, quizás suena un poco raro de celebrar, que uno puede celebrar la culpa, pero cuando uno creció con eso, es una manera normal de usar la culpa. Cuando uno mismo se hace pequeño, uno mismo se acusa o uno se enoja consigo, va al próximo. Hay distintas formas como puede celebrar la culpa, que uno ataca o se burla del que descubre la culpa y por lo que uno es acusado o juzgado. Uno es como uno puede celebrar de tener miedo que uno se lo pillan, que uno hizo algo malo. Los 10 hermanos también celebraban su culpa, una y otra vez. Pero un ejemplo concreto lo podemos leer aquí en Génesis 42. Había esa hambruna que llegó, entonces fueron enviados a buscar trigo en Egipto y José, después de 22 años, fue exaltado, fue el administrador en Egipto, él estaba segundo hombre después del faraón. Entonces él reconoció a sus hermanos después de 22 años. Entonces venían con esa necesidad y José dijo, ustedes vienen para espionar a Egipto, ustedes son espionaje.
y los acusaba y lo acusaba y los puso 3 días en la cárcel. Uno puede celebrar la culpa, uno puede cenarla. Y José dijo, quiero saber si ustedes son realmente honestos. ¿Vive todavía ese hermano que contaron, ese Benjamín? Uno que vaya y lo busca. Después de 3 días que José lo dejó en la cárcel y se dieron, no es tan correcto. Yo temo a Dios, vayan con el trigo y tráigame la próxima vez a Benjamín cuando vienen a buscar más trigo. ¿Y qué hicieron esos hermanos? Se dan unos a otros la culpa. Eso nos pasa por eso, porque no teníamos misericordia con José. Rubén acusaba a sus hermanos. Eso nos pasa a nosotros porque no tuvimos misericordia con José. Después de 22 años, todavía él estaba tan presente. La culpa que tú tapas, tú sabes que no fue correcto. Culpa que lo desplaza, siempre te van a seguir. Y en un momento va a salir arriba a la luz. Y se acusaban unos con otros. ¿Cómo fue acusado Jesús y cómo celebraron un proceso, un juicio? Mateo 26, podemos leer eso. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuran obtener falso testimonio contra Jesús con fin de darle muerte. Testigos falsos. Se dan cuenta que esas acusaciones falsas no podían sostenerse. Y el sumo sacerdote dijo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido? Y Jesús dijo, sí, yo soy. Y de ese momento me vas a ver a la derecha del Padre. Y él tira su vestido y escucharon la blasfemia que dio. Él es culpable de muerte. Un proceso, un juicio celebrado, una escena. Y así el proceso de la celebración y tapar en las culturas de negocio, en la familia, pueden practicarse. En la economía es muy normal usar esas celebraciones de culpa. Eso es lo que hace el hombre si no es honesto. Hoy día hay esas situaciones y esos procesos donde uno falla, y esa falla no se reconoce, sino se hace un escenario y hay que acomodar la estructura, etc. Todavía hay esos procesos. Hay muchas consecuencias cuando celebramos la culpa. Muchas veces el hombre se enferma, tiene aflicción. Y eso es lo que no quiere el Evangelio. El Señor quiere tu liberación, quiere que seas libre, que no seas atado, sino que seas libre. ¿Cómo quiere Dios que tratemos nuestra culpa? Dios quiere que confesamos nuestra culpa, no solamente la mentira. Se descubre, y la culpa también se descubre alguna vez. Dice en Pedro, así que dejen toda mentira y toda acusación falsa. Déjenlo. Si confesamos nuestra culpa, entonces hicimos el primer paso para recibir el perdón. Leímos en Lucas 23, 33 que estaban crucificados 2 malhechores. Uno se burlaba de Jesús y el otro dice, nosotros somos juzgados correctamente. Uno se dio cuenta, a mí
me juzgaron justamente por lo que hice, como tú también. Solamente Jesús no. Eso fue el hecho que él dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando llegas al paraíso. De confesar la culpa es el primer paso para recibir el perdón. Podemos leer eso en Génesis 42 hasta del 14 al 24. Así confesaron a José que mintieron, que lo vendieron. ¿Y cómo reaccionó José? Él tuvo que llorar. Él se emocionó porque ellos confesaron su culpa. Y él tuvo que llorar. No podía estar más tiempo en la cárcel con ellos, porque siempre hablaban con un traductor con ellos para que no sepan que él era su hermano. Pero en ese momento, cuando confesaron la culpa delante de él, fue tocado su corazón. Y siempre cuando tú confiesas tu culpa, reconoces tu culpa, toca el corazón de Jesús siempre. Si tú estás honesto delante de Dios, siempre toca su corazón y tú vas a darte cuenta, tu conciencia que estaba inquieta se tranquiliza, como dice en Timoteo. Tu conciencia que te acusa ya no te va a acusar más, sino paz va a llegar a tu conciencia, como dice en Hebreos. De reconocer la culpa es el primer paso a la libertad. Y el otro aspecto, cómo tratamos la culpa, que la reconocemos, no aplazarla, taparla o celebrarla, sino reconocemos nuestra parte de la culpa. Reconocer que pasó ese hecho cuando los 10 hermanos volvieron a su padre Jacob, lo que vivieron y que tenemos que llevar a Benjamín. Jacob no quiso, de ninguna manera. Simeón está en la cárcel, me quitaron José y ahora me quieren quitar a Benjamín. Pero cuando ya el hambre fue más grande y el problema se hizo más urgente, entonces dijo un hermano: si no te traigo a Benjamín de vuelta, me puedes matar a mis 2 hijos. Pero Jacob dijo: ¿qué propuesta era de Rubén? Y vino Judá: sí, Jacob, pero yo me hago responsable por Benjamín. Yo me hago responsable por Benjamín. Yo estoy listo. Yo estoy listo de dar mi vida por Benjamín, entregarme por él. Y después de mucha lucha, Jacob entregó a Benjamín para que vaya a Egipto. Y cuando estaban delante, esos 11 hermanos delante de José, había una comida de fiesta y podían irse de nuevo. Por un truco de José, tenían Benjamín con él. Y ahora Judá tenía que tomar esa responsabilidad porque él se hizo responsable por Benjamín. Entonces Judá se fue de rodillas delante de José y negoció por Benjamín para que Benjamín sea libre y que él vaya a la cárcel. Él estaba listo de reconocer su culpa. Qué bueno que nosotros no podemos mendigar por perdón, ni siquiera tenemos que negociar para pagar, si no podemos solamente reconocer y confesarnos públicamente. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestros pecados unos a otros. Necesitamos ese reconocimiento que tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros. O si es una culpa delante de Dios, que lo reconoces delante de Dios. Dice: confesaos unos a otros nuestros pecados. Entonces Dios es justo para perdonarnos de
cualquier injusticia, cualquier culpa. Dios quiere que hagamos ese paso de no más desplazar, tapar o celebrar el pecado, sino reconocer, confesar la culpa y salir de esa obra de las tinieblas que nos ata. Cuando José, que Judá estaba listo para entregarse por su hermano Benjamín, entonces ya no podía ser duro. Uno tiene que imaginarse, uno fue vendido y vive por 22 años como esclavo en un país que uno quería estar, y por injusticia llegar ahí a la cárcel, y ahora es el más alto después de Faraón. Pero ¿qué pasaba en su corazón? Lo que tenía que trabajar en su corazón. Y cuando escuchó que Judá se dio de hacerse responsable por Benjamín y entregarse por Benjamín, entonces ya no podía más y dijo: yo soy José, vuestro hermano. Ellos estaban choqueados, no podían decir nada más. Y después vino ese conocimiento. Dijo: no vosotros me vendieron a Egipto, sino Dios me mandó delante de vosotros. Ellos reciben perdón. Si reconocemos, confesamos nuestro pecado, recibimos perdón. Y reconciliación comienza en nuestras relaciones. Así fue con Jesús. Él decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús sabía exactamente que eso era su mandamiento, y morir por nosotros para perdón de pecados. Por eso, esa historia, ese hecho histórico con José y sus hermanos, es un ejemplo de enseñanza para que podamos ser honestos unos con otros y no la tapamos nuestra culpa o lo pasamos a otro o celebramos la culpa, sino decir: sí, eso fue mi falla, no fui correcto, hizo algo malo, tenía una aflicción con esa situación, estaba luchando con celos y envidias o por rechazo. Por eso vi que no era correcto. Es el primer paso de reconocer, admitir y confesar. Y eso es la salvación que tenemos por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados, de toda nuestra culpa, según la riqueza de su gracia. Y ahí comienza la restauración y la gracia se hace grande en nuestra vida. Qué buen mensaje, un verdadero amor que se perdona unos con otros y que confiesa el pecado y uno se responsabiliza por su propio pecado. Eso libera los matrimonios, la familia. Lo central es: tú necesitas la voluntad de confesar, reconocer. No tienes que mendigar por eso. ¿Cómo quiere Jesús que tratemos nuestra culpa? ¿Cómo quiere Jesús cómo tratamos la culpa? Jesús quiere que lo confesamos a Él. En 1 Juan 1:9 dice: Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Versículo 7 dice: si tenemos comunión con Dios, porque Él está en la luz, tenemos que reconocer que su sangre nos tiene que limpiar. Eso necesitamos para tener comunión con Dios. Y Jesús te perdona inmediatamente si tú reconoces y confiesas tu culpa. No tienes que negociar y mendigar, sino reconocer y confesar. Jesús te perdona inmediatamente.
Él no es el que todavía te dice por qué esperaste tanto tiempo, por qué lo hiciste, sino Él te perdona inmediatamente. Hoy día, si tú reconoces tu pecado y lo confiesas, Él te perdona inmediatamente y completamente. En Colosenses capítulo 2, 13 dice, Él nos perdona toda nuestra culpa. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz para siempre, para que podamos ser justos delante de Él, de Dios. Jesús te perdona completamente tu culpa y tus fallas, y todos nosotros fracasamos. Todos tenemos pecados, fallas. Y qué maravilloso es que Él perdona toda nuestra culpa, los pecados, todas nuestras fallas. No hay nada que Él no perdona. Y otro aspecto es cómo lo tratan nuestros pecados. También Él perdona si volvemos a pecar. En 1 Juan 2, 1, 2 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Jesús es ese Cordero de Dios que llevó el pecado del mundo. Jesús también te perdona las fallas que vas a hacer en el futuro, aunque quizá no lo quieres hacer, pero Él te va a perdonar. Jesús te perdona inmediatamente, completamente, y Él te perdona enseguida y sin merecerlo. Él es Él que tomó nuestra culpa sobre Él y nos perdona toda nuestra culpa, todos nuestros pecados por su gracia tan grande. Sin merecerlo, nos perdona. Y qué bueno es que podemos saber eso una y otra vez. Él perdona inmediatamente, completamente, sin merecerlo. Él perdona también todo lo que vamos a hacer, pero Él quiere que lo reconocemos. No sabemos que necesitamos su perdón, sino que nosotros también perdonamos a otros. Perdónense unos con otros. Debemos perdonarnos unos a otros. Y no solamente perdonar, y también reconciliar y ser sincero. Ahí me hice culpable. Una parte es perdonar y reconciliarse y reconocer que me burlé de ti, que te bajé o te dejé de lado, o te engañé, o que fue envidioso, celoso. Ser honesto, me doy cuenta. Aquí obré carnalmente y quiero seguir en el Espíritu ahora. Ahora queremos ponernos en dirección de una oración. Yo sé que ese tema se puede seguir, pero ahí donde tú estás, abre tu corazón a la obra del Espíritu Santo y que tú te levantes si quieres. Habló el Espíritu Santo a ti por ese tema del perdón, de tu culpa y de tus pecados. Estoy seguro que el Señor te quiere liberar
hoy wo dich bindet. de cada Lebst du atadura. unter einer Decke des Schweigens? Lebst du unter einer Estás Not, dass viviendo du deine bajo Schuld una nicht bekennen kannst, weil etapa du gebunden del bist? silencio Heute löst dich der Herr o no frei puedes von dieser confesar. Decke des Schweigens, deiner Schuld. Hoy día Du musst el Señor te nicht länger quiere deine Schuld zudecken. Hast liberarte du erlebt, del dass mit dir silencio, Schuld begangen wurde de que und tú nun tapas todo con el dich jemand der silencio? Schuld ¿O te diste weitergibt und cuenta verschiebt? que tú fuiste Heute ist acusado y der Tag tú deines Heils, deiner Befreiung und desplazas deiner tu Erlösung, culpa? dass du Hoy nicht día mehr es el länger einfach día de Schuld tu weiter liberación, verschiebst, sondern que sagst, tú no mit mir desplazas la endet die culpa, Schuld. sino Ich dices, breche die conmigo Werke der termina la Finsternis und ich culpa, yo trete ins rompo la Licht. obra de las tinieblas y yo voy a Und la ich gebe luz. Schuld nicht einfach weiter. Ich Y yo kaschiere no und entrego manipuliere la culpa a otros Institutionen, damit ich y fahre no raus bin. hago Ich stehle nicht aus der manipulación para Verantwortung, que quedo sondern como ich lasse mich el zurüsten von der Kraft inocente, des Heiligen sino Geistes, um ein wahrhaftiger yo Anbeter dejo zu sein, venir der in el Liebe poder del anderen Espíritu vergibt. Santo que puede perdonar a Merkst du, otros dass en du amor. jemand bist, der ¿O die te das cuenta que Schuld tú eres alguien zelebriert? Du que klagst dich celebra la selbst an, du culpa? Tú ritzt dich, mismo oder du te plagst dich, du entsinnst culpas dich dem Essen oder o tú anderer no comes para Zuwendung, die du castigarte a haben ti mismo. solltest. Schuld hält dich in Gefangenschaft La culpa te und mantiene blockiert en dich, dass du prisión, andere wieder lieben te bloquea kannst. para que tú Gott puedas möchte, dass du in der Liebe amar a otros. erstarkst, damit du Dios quiere lieben que te kannst, haces fuerte dass en du el amor vergeben para que tú kannst. puedas Gott möchte dich neu amar, freisetzen perdonar. zu einem Dios te quiere Leben, liberar para zu einem Leben in der Fülle der una Gnade, vida en wo sein Friede in deinem Herzen la wohnt. llenura de la gracia, donde hay Merkst du, paz du en tu bist jemand, der corazón. Te gebunden das ist und cuenta que Gottes tú eres Gnade atado braucht. y Ich necesitas la lade dich gracia de ein, dort wo Dios. du Te bist, invito, deine donde Schuld deinem estás, Herrn selbst zu bekennen. de confesar tu culpa delante del Flüstere es Señor. oder rufe es aus. Bekenne Dilo en deine Schuld vor silencio dem Herrn. o en voz alta. Halte es nicht länger zurück, sondern sage, Reconoce das tu ist pecado meine Not. delante del Da Señor y bin ich dices, eso es mi gefangen. Das trage aflicción, ich de mit ahí mir seit caí, vielen eso lo Jahren und ich llevo hace breche muchos heute damit. años, hoy día lo rompo. Im Namen En Jesus, nombre de du bist Jesús, freigesetzt durch das tú Blut eres Jesu, liberado por ein la neues sangre de Leben zu Jesús starten. de comenzar una Im nueva Namen vida. Jesus, du bist nicht En mehr nombre de dazu Jesús, bestimmt, dir selbst in tú no Heuchelei tienes zu ese begegnen oder anderen zu destino heucheln de zu werden, engañar sondern wahrhaftig zu y sein und zu ser sagen, un darin bin engañador. ich gebunden. Decir yo, Aber ahí das ist estoy jetzt nun atado beendet, denn ich brachte es ans Kreuz. Und Jesus porque ist lo mein Erlöser, traje mein a la Befreier. cruz. Er führt mich in eine neue Él es mi Freiheit. libertador. Im Namen Jesus, heute ist der En Tag, nombre wo de du Befreiung Jesús, erlebst. Und ich spreche über dir aus, im Namen Jesus, dass gerade jetzt die Kraft des hablo Heiligen a Geistes über dich ti, kommt. que venga Wenn el du poder del merkst, du Espíritu möchtest Santo sobre etwas ti. Si tú te loswerden, das cuenta que bekennen, tú tienes que lassen, soltar algo ablegen, y dann reconocerlo, mach doch das jetzt. confesarlo, Und du wirst hácelo merken, es ahora. wird gerade auch Tú te vas a dar Auswirkungen cuenta haben que va auf a tener deine Seele, auf dein consecuencia a tu Gemüt, auf deine alma, körperliche Situation. a tu situación Krankheiten werden corporal. weichen von dir. Im Las Namen Jesus. enfermedades Hier van a ist jemand, du salir de hast ti. einen Aquí hay Ausschlag, alguien que tú einen tienes una Juckausschlag im Namen Jesus. Wenn du alergia, diese Schuld bekennst que und te, das Licht una bringst, dieser picazón. Ausschlag wird Si tú völlig lo weggehen im reconoces, Namen esa Jesus. picazón se va a salir en Da ist nombre de jemand mit Jesús. Y hay alguien aquí Nackenproblemen, que tiene un problema Rückenverspannungen. Wenn du deine Schuld en el ans Licht cuello, bringst, que dieses Joch wird gebrochen. Dieser está Verkläger, tenso, der dich verklagt und y el betrügt, acusador que im te Namen Jesus, er acusa wird y kein que te Anrecht mehr haben. Und du wirst erleben, oprime, wie dieser Schmerz y tú vollkommen vas a geht. vivir como ese Und hier ist jemand, du dolor, träumst esa immer tensión wieder se von va a ir. deiner Y hay Vergehung alguien und dein que tú sueñas Unterbewusstsein tu bringt es nicht culpa, los. tu Du träumst, conciencia hast no lo einen suelta, unruhigen tú Schlaf. Dein Schlaf sueñas, ist no nicht puedes mehr dormir gut. bien, Der Herr tu setzt dich frei. Bring sueño es ya ans no está Licht. bien. Heute öffnet der Tráelo a la Heilige luz. Geist eine Tür. El Und da Espíritu gibt es Santo te auch abre una Personen, du puerta. hörst die Y ahí Stimme también des hay Heiligen personas que tú Geistes nicht, no weil du ihn escuchas más betrügt la hast mit deiner voz Heuchelei und del deiner Falschheit. Bring es ans Espíritu Licht. Santo porque Und tú du wirst lo wieder ganz entristeciste klar, con tu glasklar die Stimme hipocresía, und das con tu Reden des Heiligen engaño. Geistes hören. Du wirst wieder erleben, wie du Tráelo a la Eindrücke luz y hast, tú vas a Visionen, escuchar de nuevo el wie das Espíritu Wort Gottes wieder Santo, lebendig como zu dir va a redet tener de und deine nuevo Beziehung zu visiones, ihm, como zum la Herrn palabra de verändert wird. Dios va a ser viva de nuevo para Und ich ti. möchte auch über dir aussprechen, dass in Quiero verschiedenen declarar sobre Situationen ti in deiner también Ehe que hay vorgefallen, muchas in deiner pasaron muchas Familie, cosas en tu bei den matrimonio, Eltern, en tu Großeltern. familia, Und con hier tus ist es eine padres y große Not abuelos. und eine große A Last, ti es eine una gran Unversöhntheit peso, durch una Schuld. gran aflicción Ich spreche über dir aus ein neues Jahr der Gnade, por der culpa. Wiederherstellung, Y yo der declaro un Erneuerung año von Beziehungen. de la gracia, Im de Namen Jesus renovación de las verantworte ich, dass relaciones. Ankläger in deiner En Familie toda la wirken, der parte donde Verderber el und der acusador está en Zerstörer. tu familia, el Ich que binde dieses destruye, Werk der
Ato esa obra de las tinieblas en tu matrimonio, en tu familia. Invito que confieses tu culpa, Jesús. Te invito a hablar una oración conmigo. Señor Jesús, perdóname mis culpas, mis pecados. Yo los confieso. Gracias que tú me perdonas sin merecerlos. Y te doy gracias que tú me amas. Recibo ese amor y a ti. Y te doy gracias que en este día del amor, que tú me perdonas, que tú me das nuevo amor, que tú me das nuevo aliento para vivir.